Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Héctor Larios, él es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Secretario, buenas noches, muchas gracias por tomarnos la llamada. Por el contrario, muchas gracias a ti, Juan, a Feli y a todo su auditorio. Secretario, ¿cuál es la postura de Acción Nacional con respecto a esta determinación que toma el Congreso de Baja California? Bueno, nuestra postura ha sido permanentemente en contra. Es un atentado contra el derecho que tienen los ciudadanos de saber por quién votan y qué periodo ocuparía el cargo por la persona que están votando. Esto es totalmente inconstitucional y nosotros lo rechazamos y lo vamos a combatir jurídicamente a partir de cuando podamos hacerlo, que es cuando se publique. Y que precisamente ya había, previo ayer a que se aprobara por el Congreso Estatal, pues ya las inconsistencias. De hecho, el alcalde de Mexicali que había presentado este recurso, pues para que no se llegara a esta situación, y parece ser que de nada sirvió. Bueno, la guardia que está en la Corte no lo admitió, alegando que no ha sido publicado, pero lo que él alegaba no era la publicación, era el tema de que no cumplió con un procedimiento que establece la Constitución de Baja California, que obliga a que las reformas constitucionales se consulten con los 5 municipios, con los ayuntamientos, y nunca fueron consultados. Secretario, allá en el Congreso de Baja California, ¿el voto de los diputados de Acción Nacional fue a favor o fue en contra de esta medida? Bueno, tenemos 12 diputados, de los 12 diputados, 3 se salieron, uno regresó para hablar en contra y votó por alguna situación rara en voto nulo, y los otros 9 votaron a favor. De esos 9, 2 no son miembros del partido, son externos, y los restantes 7 ya hemos iniciado un proceso de expulsión, aunque se han adelantado, la mayoría de ellos y han renunciado al partido. ¿Se ha usted comunicado con ellos y les ha hecho la pregunta de por qué votaron de esta manera? No hay ninguna necesidad de saber por qué votaron. Lo que me digan va a ser falso. Han hablado, por ejemplo, de que intentaban ahorrarle dinero a Baja California, cuando aún en ese tema están equivocados, porque no hay nada más barato que homologar las 2 elecciones, es decir, que coincidan en la misma fecha las elecciones estatales con las locales. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como partido político para pues tratar de apoyar a los ciudadanos que están inconformes con este resultado? Bueno, lo que vamos a hacer es emprender una acción de inconstitucionalidad que estamos absolutamente seguros que va a echar para abajo esta reforma, que le va a quitar la sonrisa de la boca a Bonilla, que lo ha intentado 5 veces cambiar la Constitución. Y estamos seguros porque la Corte ha tomado ya precedentes en el sentido, con votos unánimes, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en el caso de Chiapas, en el caso de otro estado, determinado que el ciudadano tiene el derecho de conocer por qué votan y la certeza o el conocimiento cierto de qué periodo de tiempo ocupará el cargo. Y en los 3 casos se referían a alargar el periodo del Congreso y de los ayuntamientos para homologar las elecciones. Héctor, ¿con esto se le está dando un golpe a la democracia? Sí, claro que sí. Si esto se pudiera hacer, entonces nada impediría que, por ejemplo, el Congreso del Estado de México, en donde tiene mayoría absoluta Morena, pudiera modificar la Constitución y decir que el gobernador que está ahorita, del Mazo, no dure 6 años y nada más dure 4 o 3. Secretario Larios, con las acciones de inconstitucionalidad que se van a presentar sobre este asunto allá en Baja California, ¿quedará un precedente claro en México para que no se repitan este tipo, pues por llamarlo de alguna manera, de circos legislativos? Ya ha habido precedentes, fueron combatidos por los partidos políticos y la Corte determinó por unanimidad que eran inconstitucionales. Lo mismo va a suceder ahora. Es muy importante aclarar que ahorita no podemos presentar esta acción hasta que sea publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California. No va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Tardará algunos meses, la Corte toma su tiempo para resolver, pero tengan la absoluta seguridad que el gobernador Bonilla ejercerá el cargo para el que fue electo de 2 años. Secretario General del PAN, Héctor Larios, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta noche. Es un gusto saludarlo. No, por el contrario, gracias a ustedes, gracias al auditorio.